Nos vamos directamente a México para poder entrevistar al colega Fidel Carlos Flores, quien no solamente es periodista allí en México, sino que también dirige Sala de Prensa. Hola Fidel, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Daniel Romero, un cordial saludo, un fraternal saludo para todo Corrientes y a todo su auditorio, a través de su auditorio a toda Argentina. La verdad que ¿En qué lo podemos ayudar? Sí, la verdad que hay un par de temas que nos interesa y mucho de México, especialmente porque están en elección presidencial este año y parece que López Obrador finalmente puede llegar a acceder a la presidencia de la nación luego de un par de intentos fallidos que lo tenían antes en las encuestas. ¿Qué puede hacer cambiar esta historia o qué desenlace ven ustedes allí en México? Así es, anteriormente él había competido en 2 oportunidades anteriores y ahora se ve mucho más visible esta posibilidad de que acceda al poder. Creo que el escenario cambia en esta ocasión, dado que los dos partidos, que básicamente que es el PRI y Acción Nacional, que intentan llegar al poder, ya han estado en el poder presidencial y ha sido un rotundo fracaso en tema económico y en tema social, sobre todo en el tema de la cuestión de la violencia extrema y lo que se vive en torno al crimen organizado y el narcotráfico. Entonces la posibilidad es alta de Andrés Manuel López Obrador que llegue al poder. ¿Fracaso de Peña Nieto es lo primero que se puede llegar a asociar cuando se va a cambiar de partido político que gobierna? ¿Hay que mirarlo fracaso de Peña Nieto? Sí, definitivamente. No estamos hablando en términos oficiales. Imagínense el escenario, en la última década de 230.000 asesinatos aproximadamente, 36.000 desaparecidos. Es una cifra impresionante y la sociedad mexicana está viendo con horror estas cifras y ni hablar de los periodistas, ¿no? Que andamos por los 130 periodistas ejecutados, creo que de los peores en todo el mundo, ¿no? Entonces el escenario es muy complejo, no solamente en cuestión de que no ha resuelto el tema de la seguridad, sino aparte la cuestión económica. El desempleo ha sido más intenso, el crecimiento de la deuda pública del gobierno ha sido mucho más y la inflación está llegando. Estamos ahora en 20 pesos mexicanos por $1, cuando él lo había recibido en 13, 12 más o menos, ¿no? También los servicios públicos han subido, le estoy hablando cuando sube Peña Nieto, para que tengan una idea, el tanque de gas, que es el más usual, más de 20 kilos, costaba 200, 190 pesos. Hoy en día, al día de hoy, cuesta 400 pesos. Entonces, se ha duplicado estas cifras y evidentemente esto va en contraste con un despilfarro de la clase económica que ha sido muy fuerte, ¿no? No solamente la clase económica, sino ciertos sectores que obviamente hoy por hoy están en los primeros lugares de ricos del mundo. Estoy hablando de grupos alrededor de Urlim, de Aramuru Zavala, de Ayeres, de Hernández. Hay gente que está en niveles estratosféricos, entonces esto implica que una desigualdad económica es muy extrema en estos tiempos en México. Economía, seguridad, el combo ideal para el narcotráfico. Le pregunto, ¿qué opina López Obrador o qué propone López Obrador en caso de acceder a la presidencia, ya que es el principal candidato, para luchar contra el narcotráfico, si es que quiere luchar? Sí, hay un planteamiento que ha llamado la atención, no solamente aquí en México, acaba de pasar el debate presidencial hace unas semanas, pero un tema que, digamos, marcó agenda pública y además se impactó mucho en el exterior, se reprodujo mucho en el exterior, y es el tema de la amnistía. El punto central es que se parte de él dentro de su discurso intenta manejar el elemento de la paz para poder pacificar y para cortar o para buscar alternativas para pacificar el país. Ha planteado una amnistía, pero una amnistía que se tergiversa de pronto por sus oponentes políticos. Entiendo de que después se aclaró este tema, pero tiene que ver con una amnistía que no quiere decir impunidad. Esto es clave para entender, ¿no? A ver. De hecho, una amnistía que ya se había planteado y se ejecutó, de hecho, en 1994 por el presidente Salinas de Gortari, cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Ya se dio la amnistía en varios momentos históricos del país, y en este caso el planteamiento que hace López Obrador es el tema de la amnistía para sectores que son muy frágiles y que están expuestos
precisamente en zonas donde existe ausencia de Estado. Estoy hablando de Guerrero, por ejemplo, estoy hablando de algunas zonas en el norte del país, donde el crimen organizado, la pobreza, como decía usted, de combo ideal, pues ha hecho carne y está explotando esos elementos, ¿no? Iba a preguntar algo, Daniel. Sí, si esa amnistía, ¿qué contempla? Digo, ¿un perdón para todos los narcotraficantes? ¿Qué contempla? No, definitivamente no, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? De hecho, en la última intervención en el Tecnológico de Monterrey, creo que lo volví a repetir, ¿no? La amnistía básicamente tiene que ver decía yo, no una impunidad, y es básicamente para recuperar un poco la pacificación. De hecho, el artículo 73 de la Constitución Política del Estado dice que el Poder Legislativo puede hacer esta acción. Y esta acción definitivamente estaría encaminada a no considerar como delitos por la siembra de amapola que se genera en los campesinos en la zona de Guerrero. Le estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta posibilidad, esta búsqueda de tranquilidad y de paz en esas zonas donde básicamente, les repito nuevamente, hay ausencia de Estado. En la Costa Chica es un problema severo esto, porque los campesinos no tienen opción, tienen que sembrar esto para sobrevivir, para vivir, y de eso obviamente se hace toma control el narcotráfico y el crimen organizado en esas zonas, ¿no? En cuanto al narcotráfico, ¿qué significa para la economía de México el narcotráfico hoy? Bueno, el narcotráfico, evidentemente que en este elemento de pobreza, de impunidad, ha tomado muchísima más fuerza, y otro elemento que hay que considerar es el consumo que tiene Estados Unidos. Recordemos que en México, obviamente, la demanda que tiene la droga por la nación norteamericana es un estimulante importante para la producción. Se han hecho cárteles demasiado poderosos que poco a poco van teniendo influencia incluso en entornos políticos, ¿no? Esto me lleva a afirmar que hasta el día de ayer aproximadamente 89 candidatos alcaldes en las zonas de conflicto han sido asesinados. Estoy hablando de 89, 90 personas, que en otros países sería evidentemente una cuestión demasiado alarmante, y aquí nos estamos acostumbrando a este tipo de violencia, a este tipo de vorágine que nos atrapa a todos como sociedad, y nos vamos haciendo cada vez más indolentes. Creo que no hay que caer en ese juego, ¿no? Y creo que hay que poder levantar la voz y decir que estas cifras son alarmantes y que, bueno, algo se tiene que hacer. Esta posibilidad del que llegue a ser presidente, evidentemente tiene que hacer un cambio, ¿no? Hay en esta desigualdad económica, en este tipo de pobreza, que casi no se ve en el exterior, casi no se comenta. Esto tiene que ver con que los medios, inclusive tradicionales, manejan dos tipos de México. Es un México seguramente exitoso desde el punto de vista empresarial, que ha crecido muchísimo, que tiene 120 millones de habitantes, pero no cuenta la parte de la extrema pobreza de 60 millones de habitantes que en estos tiempos se nota una polarización y un cansancio, un hartazgo de un sistema que evidentemente no ha cambiado en los últimos sexenios, en los últimos 4 sexenios, a partir de Carlos Salinas de Gortari, cuando México ingresa al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero que ha sido una constante neoliberal, ¿no? Entonces, los resultados los estamos viendo con números rojos en estos tiempos. El narcotráfico se asocia mucho a la muerte, y evidentemente ustedes están teniendo ese tipo de impacto con las muertes. ¿La sociedad lo pone en el foco de atención, o la desesperación de la salida económica también lleva a contemplar y a decir, amparar ciertas cuestiones vinculadas con el narcotráfico? Yo creo que la sociedad lo está poniendo en el foco de atención, ¿no? O sea, estamos hablando, a mí me tocó perder, por ejemplo, cada vez es más, esta violencia se acerca más a uno. Me tocó perder a los colegas conocidos, inclusive un hermano, literal, ¿no? Estamos hablando de una violencia que se va aproximando cada vez más hacia la capital de la República, Ciudad de México. Entonces, esta violencia está creciendo y cada vez es más visible. Es que estoy hablando en la misma ciudad, ¿no? Estoy hablando de la misma zona metropolitana, que Iztapalapa, por ejemplo, Catepec, donde los índices son altísimos de
de personas que han perdido la vida por el fuego cruzado, por efectos colaterales o por estar vinculados a elementos de narcotráfico. Fidel, Carlos Flores, te agradezco mucho estos minutos, ha sido muy ilustrativo para entender lo que hoy pasa en México y las informaciones que a nosotros nos llegan, no solamente de las bellas playas, sino también de la muerte en forma permanente y constante que les toca padecer. Así es, Daniel, y voy a aprovechar para... Yo escribo artículos precisamente sobre estos temas, me pueden encontrar en saladeprensa.wordpress.com, o si no, en cualquier buscador ponen mi nombre, Fidel Carlos Flores, Sala de Prensa, y ahí encontrarán cierta relación y análisis de una manera mucho más amplia, más detallada, mucho más analítica, y creo que es la parte alternativa que nos toca hacer a periodistas freelance, como el caso mío. Un abrazo grande, gracias Fidel. Gracias, muchísimas gracias.